horizontes abiertos. Se trata de un ejercicio que convierte a la Patagonia en una experiencia humana, en una memoria histórica y en una materia literaria. Hacer historia de la Patagonia es una forma de contar donde el territorio no funciona como un simple escenario, sino como una fuerza que moldea a las personas, tensa los conflictos, donde la región aparece como una frontera, promesa, un desamparo, una resistencia y también como un archivo de vidas concretas. Hay regiones que pueden describirse, la Patagonia en cambio suele exigir una toma de posición. Quien la escribe no solo observa, mide su pequeñez ante la inmensidad. Enfrenta climas severos, comprende el aislamiento y descubre que la historia aquí nunca ha sido lineal. En la historia patagonia, en el paisaje pesa, el viento no es adorno, el frío no es atmósfera del fondo, el mar, la cordillera, los archipiélagos, la pampa y el estrecho actúan sobre la trama. Muchas veces condicionan decisiones, separan destinos, provocan pérdidas o revelan el carácter real de una comunidad. Sin embargo, reducirla a una poética del paisaje sería injusto. La mejor historia patagónica no exotiza el sur austral ni la vuelve postal. Lo piensa como un espacio de trabajo, conflicto político, mestizaje, migración y memoria. Allí aparecen las expediciones científicas, las rutas marítimas, las colonizaciones, las estancias, las ciudades nacidas del esfuerzo humano. Están las disputas por nombrar el territorio, las distintas maneras de habitarlo y también las heridas históricas que todavía piden ser contadas con rigor y sensibilidad. Obras como Historia de la Patagonia ayudan a comprender una región decisiva del sur del continente desde sus propios relatos. En tiempos de consumo rápido y miradas estandarizadas, estos libros devuelven contexto, permiten entender cómo se formaban comunidades australes, qué figuras marcaron su destino, qué tensiones arrastra su historia y por qué sigue despertando fascinación e interés a escala internacional. La historia patagónica sigue creciendo porque la Patagonia sigue ofreciendo preguntas vivas. ¿Quién la narra? ¿Desde dónde? ¿Con qué memoria? ¿Y para quién? Tal vez esa sea la mejor manera de entenderla. No como género cerrado, sino como una conversación persistente entre territorio e imaginación, entre archivo y relato, entre orgullo regional y vocación profesional. La historia de la región de la Patagonia debe ser contada por los y las mejores investigadoras, por aquellos que supieron crear una respiración narrativa de la región. Es por esto que hoy tenemos el placer de dialogar bajo un método socrático, como caracteriza este programa, con la doctora en Historia Susana Bandiri, autora del libro Historia de la Patagonia. Antes de presentarla, con todo su gran currículum de historia, voy a presentar a mis compañeros. ¿Cómo andan? Benja, Cami, Nicole. Hermosas palabras. Muy buen trabajo. Gracias. Y yo estoy muy bien. Fueron un par de semanas movidas, ¿no? Marcadas por el movimiento, por varios hechos también bastante, sí, fuertes en la emoción de uno. Pasamos 2 elecciones en el centro de estudiantes de nuestra facultad. Falleció el Indio Solari, falleció Tati Almeida. Se van grandes, nos quedan grandes responsabilidades. Pero bueno, hoy contento porque tenemos la chance de charlar también con una grande, con una eminencia, así que de nuestra disciplina. Así que yo ando muy bien. Yo también bastante bien, un día largo, pero que cierra con una entrevista que la verdad que me tiene muy emocionada. Bueno, a todos, nos tiene bastante manija, si se podría decir. Si se me permite un poco romper con un léxico coloquial. ¿Vos, Cami, cómo estás? Yo estoy bien. Siempre me entusiasma hablar de la disciplina histórica. Siempre que puedo hablo de la disciplina histórica. Así que en ese sentido estoy muy entusiasmada. He descubierto estos últimos años una pasión gigante por estudiar historia, pero también por estudiar la cuestión que tiene que ver más con nuestra disciplina. Así que en ese sentido, sí, estoy entusiasmada por hablar con alguien con tanta experiencia. Bueno, y en ese sentido estaría bueno quizás introducirla a Susana. Un nombre que quizás conocimos antes por un programa que por conocerla a ella, por haberlo visto su nombre en materias, en cátedras. Así que, Nicole, ¿te gustaría
hablarnos del currículum un poco de Susana? Sí, currículum bastante extenso, de bastantes hojas, pero lo resumimos un poco en lo siguiente. Susana Bandieri, para quien no los conoce, es doctora en Historia con experiencia en estudios específicamente en Historia Nacional y Regional de la Argentina, específicamente en el siglo XIX y siglo XX, focalizando más que nada en el campo socioeconómico. Ha sido secretaria en la UNCO, perdón, voy a romper. ¿Qué sería aceite? No, perdón, Ciencia y no sé. técnica. Ciencia y técnica, gracias. Presidenta de la Asociación Argentina de Historia Económica, miembro y coordinadora de comisiones del CONICET, fue directora del CEIR, Nodo Comahue de la UER, ISIR, CONICET, de la que se desempeñó como vicedirectora desde el 2008 al 2016, ha sido directora interina del Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales, unidad ejecutadora de Bipertenencia CONICET y UNCO, hasta julio del 2017. Todo lo cual le otorga amplia experiencia en investigación y gestión en ciencia y técnica. Susana, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias y primero agradecerles la invitación, que la verdad me encantó la posibilidad de venir y charlar con ustedes y de participar en un programa que llegue, como les comentaba hace un ratito fuera del aire, a una cantidad más amplia de personas que no necesariamente están al tanto de lo que vamos sacando en libros, artículos, en revistas especializadas. Así que lo felicito también por esta idea de este programa, digamos, y gracias por la invitación. Y Gracias. quedo a disposición de ustedes. Gracias a usted por aceptar esta invitación. No, al contrario. Recién mencionábamos todo el currículum, toda su historia. ¿Cuál fue de todos estos puestos que más disfrutó? ¿Cuál fue el lugar donde se pudo desempeñar? Sí, bueno, efectivamente yo tuve cargos de gestión tanto en la universidad como en el CONICET. Cuando me jubilé en 2017 tenía 48 años de trabajar en la universidad. Es decir, que empecé como ayudante de primera, hice toda mi carrera hasta concursar para profesora titular, ya después de la recuperación de la democracia, obviamente, ¿no? Y te diría que los cargos de gestión es algo... Hay muchos colegas que por ahí no quieren porque te roban tiempo, obviamente, para otro tipo de cuestiones académicas. Yo creo que es como una responsabilidad que tenemos también. Pero si vos me preguntás qué me gusta más, si un cargo de gestión, o ustedes me preguntan, un cargo de gestión o la docencia, sin lugar a dudas les digo la docencia. Yo soy maestra de origen, maestra normal de los viejos colegios de maestros normales, o sea, soy profe y de tiza y pizarrón. A lo sumo llegué a usar PowerPoint, digamos, hasta ahí llegué. Pero me gusta el diálogo con el estudiante, me gusta compartir cuestiones, compartir ideas, incluso discutirlas si hace falta en el buen sentido. Eso es lo que más disfruto, digamos. Y después me gusta mucho escribir. Y eso es lo otro que hago. Incluso jubilada, tengo que reconocer que soy una jubilada muy activa. Porque sigo escribiendo, no logro bajar del todo la persiana. Lo que pasa es que me encanta lo que hago. Lo que vos decías, que llegó un momento en que sentiste que como que la historia se había compenetrado en vos. Bueno, yo tuve eso. Yo estudié en la vieja Universidad Provincial de Neuquén. Soy primera promoción de la Universidad Nacional de Comahue. Es decir, que mi formación en realidad ha sido después, cuando hice la licenciatura, cuando hice el doctorado. Y uno siempre se sigue formando en realidad. ¿Nos puede contar un poco de su experiencia como estudiante en la UNCO? Sí, imagínate que era la Universidad Provincial. No era todavía Universidad Nacional del Comahue, que lo es desde el año 71. Yo me recibí
y me dieron el título, la primera promoción ya con la Universidad Nacional del Comahue. Funcionaba en la escuela que está en la calle Belgrano. Y Salta. Sí. Belgrano y Salta. Ahí funcionaba la primera universidad de Neuquén. Y, a ver, no teníamos muchos profesores formados como historiadores. Había abogados, 2 o 3 sí, buenos profesores con buena formación, quiero decir. Me acuerdo de Magudo, del profesor Ocampo. Se me pierden más nombres, pero después solían ser abogados o profesionales, bueno, que les gustaba la historia, digamos, y se dedicaban a una parte específica. Después tuve la suerte de hacer una licenciatura con gente contratada desde la UBA y de otras universidades del país, lo cual fortaleció mucho esa primera formación. Y el doctorado lo hice aprovechando un convenio que había entre Comahue y la Universidad Autónoma de Madrid, que incluso me permitía que mi tesis doctoral fuera un tema regional, digamos, ¿no? Y aprovechando ese convenio hice mi doctorado en la Autónoma de Madrid y me recibí ya, digamos, grande, cuando mis hijos ya estaban estudiando y yo tenía tiempo porque tenía que viajar, quedarme un tiempo en España, volver, entregar los trabajos. Y me recibí en el 2001 de doctora, o sea, ya como una carrera larga en el tiempo, ¿no? Hablando de la disciplina de historia, ¿qué es la historia para usted? Mirá, yo tengo una idea de la historia que por ahí tiene que ver obviamente con mi formación y con mi forma de pensar, ¿no? Uno siempre, en cualquier ciencia, incluso en las llamadas ciencias exactas, uno siempre pone cosas subjetivas. Cuando escribe, cuando da clase, yo incluso aclaro desde dónde, cuando daba clase, aclaro desde dónde estoy dando esa opinión, porque lo estoy dando desde una opinión subjetiva. Es decir, que el viejo tema de la objetividad en la historia como ciencia en realidad no es tal. Como les digo, en cualquier ciencia uno pone cuestiones subjetivas. Es decir, yo te puedo contar un acontecimiento histórico como la Revolución de Mayo de 1810, pero te voy a decir no lo que dijo necesariamente Mitre, que en mayo de 1810 ya no se forma la nación argentina. No, ¿qué te voy a decir? En realidad, para mí, había todavía una complejidad de ideas muy amplias, donde vos tenías 2 o 3 personajes revolucionarios realmente formados en Chuquisaca, como Moreno, Monteagudo, Castelli, y tenías otros todavía más cercanos a España. Y esa complejidad hay que entenderla para entender por qué la independencia es en 1816 y no en 1810. Digamos, y ahí estoy poniendo opinión personal, digamos, que por ahí no coincide con la historiografía tradicional. Cuando digo Mitre, es la primera historiografía nacional que se escribe en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, la historia encierra esa complejidad y requiere, a mi criterio, hay algo que está pasando ahora y que creo que no es un fenómeno de la historia, ni solo un fenómeno científico. Creo que es un fenómeno social que tiene que ver con muchas cosas, que se ha incentivado la individualidad. Yo las últimas tesis doctorales de las cuales soy jurado toman un hecho en particular. Y ese hecho le falta contexto. Cualquier cosa de la que yo hable, tengo necesariamente que ubicarlo en un proceso más amplio que va a ser, si yo estoy estudiando algo de Patagonia, por ejemplo,
voy a tener que hablar de la historia nacional, porque la relación existe, y voy a tener que hablar de lo que está pasando internacionalmente, porque eso también tiene que ver, digamos. Entonces, yo veo que se ha perdido un poco esa idea de totalidad. Y leo algunas tesis como muy referidas a temas muy puntuales, que les falta contexto, y eso me preocupa un poco, y creo que no es algo que pasa en la historia, está pasando en la sociedad, y tiene que ver con muchas cosas, donde en realidad nos hacen creer que lo que importa es lo que a mí me preocupa, lo que yo siento, lo que yo hago, y el otro es el otro, digamos, y no es así, en mi opinión, para nada es así. Creo que ahí nos conversaba sobre todo en lo vinculado a los contenidos de la historia y las perspectivas respecto a los acontecimientos. Y algo que a mí me interesa también respecto a la historia es para qué sirve la historia, cuáles son las finalidades. Porque también lo último que mencionabas quizá tiene más que ver con una perspectiva política, ideológica. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿para qué pensás que sirve la historia? Sí, a ver, la historia, si la construís sobre el acontecimiento y el hecho, para mí sirve poco. Digamos, sirve realmente si vos la integrás a un proceso que te permita explicarla. Cuando yo hablo de región, por ejemplo, y esto lo aprendí porque trabajé mucho con mi director en el CONICET de Beca, era un geógrafo de la geografía crítica, y me vino muy bien, porque me enseñó lo primero que nosotros escribíamos acá en el Departamento de Historia de Humanidades en Comahue, era la historia de Neuquén. Incluso hay un libro que todavía circula que habría que eliminarlo. Claro, lo siguen editando porque lo venden para los otros niveles de enseñanza. Pero ese libro estudia la provincia como si la provincia fuera un ente en sí mismo, sin ninguna... Porque era lo primero que hacíamos. Hacíamos historia de la provincia con los límites de la provincia, sin saber siquiera que como esto fue territorio nacional por más de 70 años, recién fue provincia en la década, mediados de la década de 1950, los límites lo ponían desde Buenos Aires sin ni siquiera conocer que estaban limitando. Entonces, ¿cuáles son los límites si ustedes toman la Patagonia en su conjunto? Paralelos, meridianos, cordillera de los Andes, ríos, digamos, son accidentes geográficos o meridianos paralelos. En el caso de Neuquén, ríos, Limay, Neuquén, y un cachito del meridiano 10, que es la única franjita derecha que tiene la provincia de Neuquén. Después, no, digamos, a mí justamente el hecho de trabajar con la geografía crítica me enseñó que yo no tengo que ponerle límites a mi objeto de estudio de entrada, como tampoco tengo que ponerle el tiempo de entrada, porque eso es otra cosa que me pasa cuando leo tesis. Yo voy a estudiar tal tema entre tal año, suponte, un tema de Patagonia, 1884, está bien, territorio de creación de los territorios nacionales, aceptable si es un tema que yo hago. 1930. Entonces, ¿qué te pregunto yo de entrada? ¿Por qué 1930? Bueno, por la crisis del 30. Ah, pero la crisis del 30 tuvo algo que ver en tu tema. Y la verdad, no sé. Entonces, no lo pongas. Y menos en el título del trabajo. Deja que tu objeto de estudio te cante la temporalidad. Es tu objeto de estudio el que te va a decir, ¿el 30 te sirve o no? Capaz que no, que capaz tenés que estirarlo más o acortarlo. Y la región es lo mismo. Yo no tengo en absoluto que ponerle límites antes, sino, supónganse, yo estudié la ganadería. Si yo la estudio en Neuquén solo, me encuentro y veo los censos, que es lo primero que yo... fuente que cualquiera que estudie historia iría para ver dónde están los ganados de Neuquén históricamente, y están en la zona de precordillera. Ajá, primera pregunta, ¿por qué?
Hay una respuesta muy fácil, por las condiciones fisiográficas. Ahí llueve, hay mejores pasturas y esta zona de acá es más estepa. Si no tiene canales de desagües no podría haber habido ni fruticultura, digamos. Es obvio que el ganado, sobre todo vacuno, estaba en la zona de precordillera. Ahora, ¿dónde se consumía? ¿Qué pasaba con ese ganado? Porque había ganado y había muchas estancias. Hacíamos estudios del reparto de las tierras después de la muy mal llamada campaña al desierto de Roca, y decíamos, mucho ganado vacuno, ganado de raza criolla, es decir, buen tamaño, la carne de escasa calidad, pero mucho cuero. ¿Y a dónde va a parar este ganado? Y entonces empezamos a buscar documentos, primero Archivo General de la Nación, y en algún momento nos dimos cuenta, acá hay que trabajar documentación de Chile. Porque lo que empezamos a descubrir, que en realidad, como ya hacían los pueblos originarios, el ganado iba a Chile. ¿Para qué? Para consumo, porque Chile no tenía ganado, como toda la demanda cerealera del norte del Pacífico, digamos, de Estados Unidos, era muy grande. Del Valle Central de Chile del Sur se ocupó con cereales, no tenían carne. Entonces, para consumo, ¿qué encontramos? Había saladeros. Cuando en Argentina ya el saladero no existía, avanzaba el siglo XIX, teníamos saladeros en Chile, que eran los que trabajaban con el ganado de acá. Y había, cuando todavía no se había dado la campaña de Roca, con el comercio que solo hacían los grupos originarios de uno y otro lado de la cordillera, había 45 curtiembres en Valdivia. ¿Qué tuvimos que hacer? Ir a trabajar a los archivos de Chile. Es decir, ¿dónde iba a parar la carne? ¿Dónde iba a parar el cuero? 45 curtiembres, tiene que haber un mercado para ese cuero. ¿Qué descubrimos? El mercado del cuero era europeo. Iba a Francia, Alemania, sobre todo Francia. Y la carne era para consumo interno. También con el cuero se fabricaba todas las botas y otros elementos para la gente que trabajaba el cobre en el norte chileno. Y después descubrimos que los saladeros, decíamos, pero ¿por qué tantos saladeros, digamos? Que saben, para el público que por ahí no sabe, el saladero es un proceso por el cual la carne se salaba y se sala todavía en algunos lugares del campo, y eso la hace mantenerse sin necesidad de frío. Luego simplemente se coloca en agua, se vuelve a hidratar y se transforma en carne de consumo, ¿no? Y lo que descubrimos en archivos chilenos es que la carne de los saladeros era lo que se comía o comía la mano de obra de origen oriental de Perú y Ecuador, que no eran esclavos, pero eran casi siervos, como en la época del feudalismo. Vieron que todavía hay mucha población china en Perú, la candidata de hecho Fujimori es de ese origen. Bueno, ahí iba a parar la carne de Neuquén. Entonces, ¿cuál es mi región? Y es muy amplia. Digamos, no me puedo encerrar en Neuquén porque lo único que tengo es ganado en la precordillera. Lo relaciono con Chile. Ah, perfecto. La cordillera ya no es un límite, es una frontera, que es un concepto mucho más amplio, que es más abierto, ¿verdad? Límites son límites estatales, políticos. Pero resulta que iba a parar a Europa o iba a parar acá a Perú y Ecuador. Y ahí yo dije, bueno, la región es un espacio abierto. Empieza y termina donde empieza y termina la comprensión de mi objeto de estudio. Y si después, más adelante, estudié la fruticultura y mi espacio, mi región cambió. Era la parte de la confluencia, los valles inferiores de los ríos Lima y Neuquén, y el Alto Valle, o podía llegar al Valle Inferior, cercano a Viedma, ¿no? Y esa era otra región, lo que hoy sería el norte de la Patagonia. Entonces la región nunca se encierra de antemano. Y vuelvo a repetir, el tiempo tampoco, porque
cuando descubrí que esto de algún modo, estos intercambios se cortaban, mirando muchísima documentación obviamente, cuando los dos estados, Chile y Argentina, en la década del 30 y 40, empiezan a poner, después de cuando se produce la crisis del 29-30, acá sirve la crisis del 30, se produce una necesidad de fabricar lo que ha dejado de importarse, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que haya que mantener un mercado interno que consuma eso. Entonces empiezan a cerrar las fronteras. En el año 38 surgen carabineros en Chile, Gendarmería Nacional acá. Los puestos de aduana, digamos. Y entonces, ¿qué hacen los estancieros neuquinos? Y se les cambia el tema. ¿Qué hacen? En general, empiezan a comerciar ganado de más calidad para comercializarlo. Algunos tienen campos en la pampa húmeda, entonces hacen crianza acá, engorden la pampa húmeda y lo sacan por el Atlántico. Cambia el mercado. Entonces, en los años 30 y 40, ahí tengo yo el cierre de lo que yo primero armé sobre el desarrollo histórico de la ganadería. Y eso con cualquier tema que toquen les pasa algo parecido. Qué maravilla. Esto que vos decías que empieza a aparecer gendarmería en el territorio patagónico es el proceso de nacionalización, ¿no? De parte del Estado en la región norpatagónica. Mira, el proceso de nacionalización, que es un proceso de crear identidad, que en general tiene que ver con objetivos políticos, empieza en el siglo XIX. ¿Por qué empieza en el siglo XIX? Porque de algún modo, digamos, se definen los límites de lo que es el Estado Nacional, las provincias adquieren sus formatos limítrofes definitivos y empiezan a llegar las grandes oleadas inmigratorias. Entonces eso genera una preocupación en los intelectuales del siglo XIX. ¿Qué somos los argentinos? ¿Sirve eso que uno lee por ahí, los argentinos venimos en los barcos? Y no, yo soy Bandieri, sí, obviamente tengo bisabuelos que vinieron de Italia, pero la historia nacional es más compleja que eso. Yo no puedo dejar que lamentablemente todavía se hace. Hay historias argentinas de las que tratan el conjunto nacional, donde el primer capítulo son las poblaciones indígenas, los pueblos originarios, y después ya sigue la historia y es hispano-criolla. Desaparecen cuando realmente son sujetos sociales, políticos y económicos hasta la actualidad. Y no, siguen estando en la introducción y después ya la historia es como la historia blanca. Y eso pasa todavía en el siglo XXI, donde, como les dije, se sigue hablando de campaña del desierto. Desierto para la generación del 80 no era vacío de gente, era vacío de civilización. Ese es un concepto bien sarmientino, del Facundo, civilización o barbarie, y barbarie, dice él. Los pueblos originarios eran bárbaros. Entonces, había que civilizarlos, y estoy haciendo el dibujo de las comillas. Sí, sí, sí. Lo primero que se hacen son campañas militares, que la civilización por dónde pasa, por crear casi campos de concentración como había en Valcheta, por llevar los presos a la isla Martín García, por mandar a los hombres de mano de obra cuasi gratis a los ingenios azucareros y a las mujeres y los niños al servicio doméstico en Buenos Aires, digamos. Ese es el modelo de civilización del siglo XIX. Entonces, entre que están buscando tener una identidad nacional, pero civilizada, digamos, ¿no? Vuelvo a decir que estoy siempre comillando el término.
y las oleadas inmigratorias, eso genera una necesidad de perfilar una identidad nacional. ¿Y cómo se hace? Básicamente a través de las escuelas. En Patagonia se ve clarito, de golpe empiezan a crear escuelas en ámbitos de frontera, se empiezan los símbolos nacionales, digamos, aparecen, el himno cambia la letra, le sacan las partes fuertes en contra de España para que lo que se cante no nos permita, como dijo un presidente cercano, quedar mal con el rey, digamos, ¿no? Mi querido rey. Querido rey, disculpe, querido rey, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la complejidad, ¿no?, del tema. Sí. Perdón, Cami, ¿ibas a hacer una pregunta? Ustedes También, pregunten, yo hablo sí. mucho, así que ustedes No, es interrumpan. un gusto escucharla, Susana, por Sí. favor. Interrúmpanme cuando quieran. Esto también se ve reflejado en las fuentes, ¿no? Este proceso de nacionalización o de invisibilización de los pueblos indígenas. En los mapas sucede mucho, ¿no? Que no registraban, por ejemplo, este comercio de la Patagonia con Chile. Uh-huh. Em, Sí, en los mapas yo he hecho escrito especialmente con eso, mostrando mapas en historias nacionales del siglo XXI, una historia en la que incluso yo escribí, que es la Historia Argentina de Editorial Sudamericana, que la dirigieron colegas, amigos, a los que aprecio mucho y que son muy capaces. Pero hicieron un tomo, el tomo 10 de esa colección, es el tomo de los mapas. Y los mapas son, por ejemplo, el mapa dice Argentina en el siglo XVI. Primero, Argentina no existía en el siglo XVI y lo ponen encerrado en los límites actuales del Estado Nacional. Imagínense, no estaba ni el virreinato del Río de la Plata en esa época, o sea, está mal. Y después lo ponen otra vez, ya en el siglo XIX tienen bien los límites marcados y no hay ningún vínculo. Cuando los vínculos se mantienen hasta hoy, las provincias del noroeste con Bolivia y Perú, en el noreste con Paraguay, con el sur de Brasil, nosotros con Chile, digamos, las fronteras son, justamente por eso hacía la distinción entre límite y frontera, que en general la historiografía no la toma como si fueran sinónimos, y no son sinónimos, eso lo han trabajado muy bien los franceses. El término frontera es mucho más amplio, implica intercambios de todo tipo, culturales, económicos, sociales. ¿Y cómo cambia la comprensión de nuestra historia nacional cuando la miramos desde una perspectiva patagónica o regional? Mira, a ver, todavía a mí me costó bastante. Fíjense que la persona que me invitó a mí a escribir el libro de Historia de la Patagonia que ustedes mencionaban, que es de la editorial sudamericana, fue José Carlos Chiaramonte, un profesor muy, muy valorado de la Universidad de Buenos Aires, que falleció no hace tanto tiempo. Él dirigía esta colección y me invitó, pero siempre me decía que la región no existía. Y hemos llegado a tener discusiones a propósito, invitadas por la UBA, él y yo, para que los dos, pero muy bien, re amigos, sí. Discusiones en el buen sentido. Yo decía, José Carlos, porque usted ve las regiones y ve Cuyo, una cosa, nordeste, Mesopotamia, y yo no le estoy hablando así de región, mi región es otra cosa, es muy abierta, no es eso. Digo, fíjense que yo no puedo estudiar Patagonia si no veo incluso fuentes de Chile. Después estudié mucho todas las inversiones, o no inversiones, porque a veces eran regalos del Estado argentino a extranjeros, todas las inversiones de los capitales de Punta Arenas en la parte más austral de la Patagonia, y ahí estudié
los Brown, los Menéndez Betty y los dueños de la Anónima, digamos. Yo tengo escritos sobre cómo se crea la Anónima, las estancias que tienen, pero para eso tuve que irme a Punta Arenas también y a Ushuaia, digamos, a reconstruir. También es importante, para mí por lo menos, tener contacto con el territorio. El territorio forma parte, no es el lugar donde la sociedad está, eso los franceses lo tienen clarísimo. Territorio, la sociedad trabaja sobre el territorio a su vez influye sobre la sociedad. Si yo vivo en estepa, puedo crear ovinos nomás, y eso me lo está imponiendo el territorio, no mi interés. ¿Por qué Benetton cría ovejas si tiene estancias en Patagonia? No tiene negocio porque creo que se preocupa de tener negocio y tener alguna manifestación en contra. Debe ser el único lugar del mundo donde no hay negocio Benetton. Pero ¿qué hace Benetton? Cría el ganado vino acá, ni la lava la lana, la manda sucia, digamos, a trabajar en algún país con mano de obra barata, y después tiene una industria textil a nivel internacional. Ahora, el territorio influye y la sociedad sobre la sociedad y la sociedad sobre el territorio. No, sí. Hablabas de la mal llamada campaña del desierto, Sí. y hablaste del concepto del desierto. Te quería preguntar, ¿cómo fue el proceso de repartición de esas tierras luego del proceso? Bueno, ahí, fíjate que cuando yo estudiaba, lo que se sabía y lo que uno leía en los libros de historia nacional era que las campañas militares se habían hecho para expandir las fronteras, y que las tierras, expandir las fronteras por la inserción de Argentina en el capitalismo mundial y la necesidad de expandir las tierras productivas. Y que esas tierras de las cuales se apropiaron, habitadas por los pueblos originarios, le iban a provocar rentas a este Estado que estaba en plena etapa de consolidación. Años 80, presidencia Roca. Eso, el libro de 1880, es eso básicamente. Es un año así como crucial en la historia argentina. Bueno, la colección donde está ese libro se llama Años Cruciales de la Historia Argentina, de la Universidad General Sarmiento. Bueno, y cuando nos pusimos a estudiar, bueno, a ver cómo se reparten, empezamos por ver las sesiones del Congreso y las decisiones del Congreso. Entonces, en general, se menciona mucho en el Congreso que las tierras se reparten por lo que se consideraba la ley madre de inmigración y colonización, una ley que se dictó durante la presidencia de Avellaneda, justo el presidente anterior a Roca, que lo que daba era hasta 80.000 hectáreas por persona o razón social, familia, digamos, hasta 80.000 hectáreas, y no las cobraba. El Estado se las daba con el objeto de que en un plazo corto las colonizara, es decir, las poblara y le entregara a los pobladores los elementos básicos para iniciar una producción y para fijar incluso la frontera. No se olviden que hay conflictos limítrofes también en los aspectos políticos. Bien, dijimos que bárbaro, se reparten las tierras para colonizarlas. En Neuquén hubo 34 entregas de 80.000 hectáreas para colonizar. Ninguno colonizó, ni siquiera vino a ver qué era lo que le habían dado para colonizar. ¿Qué hicieron? Fallaron en la población, en el objetivo que Pero tenían. claro, ¿qué hicieron? Las vendieron. Les voy a dar el ejemplo que yo he trabajado mucho y que lo pongo siempre porque es clarísimo. Francisco de Uriburu, ministro del Interior del presidente Juárez Celman. Estamos hablando de 1890. 80.000 hectáreas en Neuquén. Su mujer, que a su vez es prima hermana, Dolores Uriburu de Uriburu, otras 80.000 hectáreas. Su hija, Elisa Uriburu de Castel, otras 80.000 hectáreas. Su nieto, Luis Castel, otras 80.000 hectáreas.
8 por 4, 32. 320.000 hectáreas en el área de Junín de los Andes, de las mejores pasturas que tiene hasta la actualidad la ahora provincia de Neuquén. ¿Qué hicieron los Uriburu? Fíjense, 320.000 hectáreas. Se las vendieron. ¿A quién se las vendieron? Cuando estábamos discutiendo problemas limítrofes con Chile, a una sociedad chilena. La sociedad chileno-argentina, y ahí es donde uno se da cuenta también que las burguesías, por hablar de las clases altas, no necesariamente se identifican tanto con la patria, digamos, ¿no? Si a la hora de hacer negocios, y eso lo ven hasta el día de hoy, a la hora de hacer negocios, primero es el negocio y después la patria, digamos, ¿no? Primero la moneda, después Primero la bandera. moneda, exactamente. Y de esos casos encontramos montones. Y en la medida que vamos al sur, peor. Las entregas a los malvinenses. Estudiamos, no solo yo, acá yo hago todo muy personal porque me embalo, pero siempre he dirigido equipos en la universidad. Es decir, he dirigido colegas más jóvenes que estaban en proceso de formación y alumnos, incluso muchos becarios que fueron becarios con ICED, hicieron su doctorado. O sea, formábamos equipos. Cuando yo les digo había que ir a Chile a ver fuentes, una vez fuimos 12 personas juntas a Chile, con estudiantes, con colegas, 12 personas a barrer el archivo, todo el archivo de Chile en esa época no estaba en Temuco, en Valdivia, estaba todo en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile. O sea, tenías que ir a Santiago, fuimos 12 personas a trabajar. Porque además queríamos saber quiénes eran los de la Chile Argentina, porque acá lo único que nos aparecía en la documentación en Argentina era que era una sociedad industrial, comercial y ganadera que había escriturado esta compra en Valparaíso. Una Pero sociedad no decía, anónima. claro, sociedad anónima. ¿Quiénes? No sé lo que yo quería saber quiénes eran. No, me moría por saber quiénes. ¿Qué hice? Me fui a Valparaíso, a los registros notariales. Encontré el acta de escribano y cuando veo los apellidos, los Conchas de las vinerías de los vinos Concha y Toro, ya no me acuerdo más, pero el que tenía las mejores minas de cobre en el norte, toda la clase más alta chilena había terminado comprando no solo las 320.000 hectáreas de Uriburu, sino que tenía almacenes muy importantes, llegó hasta el Bolsón teniendo tierras, armó una empresa de turismo para visitar la Suiza argentino-chilena, que era la Suiza argentino-chilena Bariloche. Entonces los traía en tren a Mendoza. El tren a Mendoza saben ustedes que es antiguo, digamos. De ahí a Santiago, de Santiago a Puerto Montt, de Puerto Montt al lago Nahuelhuapi. Tenían empresa de embarcación, cruzaban a Bariloche y tenían una empresa de turismo. Digamos, les estoy hablando de 1905 más o menos. O sea que cuando uno va descubriendo esas cosas, el almacén más grande de ramos generales, porque tenían en todas las estancias había almacenes, pero el almacén más grande está en el centro, estaba en lo que hoy es el Centro Cívico de Bariloche, donde está el Museo Perito Moreno. Ese era el almacén de la Chile Argentina. Tenían un shopping ahí. Sí, tenían ahí sí, el gran negocio. Entonces, fíjense que cuando uno se va metiendo, ahora esto lleva años también, lo que yo les cuento rápido, cuando uno va armando, se va complejizando cada vez más. Ven cómo yo no podría haberme quedado con la ganadería en la precordillera, no hubiera explicado nada, nada. Es decir, se me fue ampliando y llegó un momento que terminé estudiando el conjunto patagónico, digamos, ¿no? Perdón, Susana, incluso pienso, bueno, si se trata del problema de la acumulación de tierra, hay ejemplos por cientos, ¿no? En todo el mundo, pero acá en el país incluso podemos retrotraernos a la ley de enfiteusis con claro. Rivadavia. Con Rivadavia, sí.
No, el proceso de acumulación de tierras empezó en la Pampa Húmeda, obvio, que incluía no solo lo que es provincia de Buenos Aires, sino sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, sur de Córdoba, digamos. Sí, pero en la Patagonia la cantidad de hectáreas, Mauricio Brown, por ejemplo, que es el fundador de la Anónima, era un lituano, que era judío y que se viene de Lituania porque los zares persiguen a los judíos, se viene a Argentina. De Buenos Aires se va a Punta Arenas. Punta Arenas era la ciudad puerto de la época, porque era el único, fíjense que el canal de Panamá se abre en 1914, se construye, empieza a construir en 1914. Hasta ese momento la única conexión posible entre el Océano Pacífico y el Atlántico era el Estrecho de Magallanes. O sea que Punta Arenas era una ciudad y ahí se forman grandes capitales que después invierten en el sur de Patagonia y el Estado en general se las da libre porque forma parte del proceso de civilización. Digamos, claro, en la medida que fueran extranjeros y si eran europeos y sajones todavía mejor, por eso le dan tierra a los malvinenses y por eso Gran Bretaña se queda con Malvinas en 1833. ¿Por qué? Porque es un lugar clave, digamos, en ese traslado de un océano a otro. Y después nuestro Estado le da tierras a los malvinenses para que ocupen el continente. O sea que es todo un tema. Ahí ven ustedes cómo las cosas se empiezan a complejizar y a uno le permite hacer visiones mucho más críticas de la historia. Hablando de visiones críticas de la historia, ha ido mencionando cuestiones como la civilización, la barbarie, el desierto, que son todos mitos que se han ido construyendo con determinados intereses. Y en ese sentido, bueno, ¿cuáles son los mitos historiográficos que permanecen hasta la actualidad, hasta el presente? Bueno, el de Campaña del Desierto yo lo veo 2x3. La historia encerrada en los límites del Estado Nacional también. Proceso de reorganización nacional. Dictadura, ¿qué proceso de reorganización nacional? Y todavía se lo escucho a los periodistas, o sea, no lo piensan, no digo que sea a propósito, uno incorpora terminología y la adopta, digamos. Y no se da cuenta que proceso de reorganización nacional lo llamaron los milicos, pero eso es lo que nosotros llamamos dictadura. Desierto, para la generación del 80 tenía otro significado, digamos, que es lo que hemos venido hablando. Y ese tipo de denominaciones, curiosamente, siguen hasta la actualidad, ¿no? Muchas veces. Yo, por ejemplo, yo creo que falta, y ahora, bueno, voy a hacer una pequeña crítica a la carrera de Historia de la universidad, que siempre la he hecho, la conocen, no es que la esté diciendo ahora. El plan de estudios de la carrera de Historia es del año 81, de la época de la dictadura. Tiene una pequeña lavada de cara en el año 85. No lo pudimos reformar nunca. Cuando yo fui directora del departamento, propuse una reforma. ¿Por qué? Primero porque es viejo. Al ser un programa viejo de estudios, es muy europeocéntrico, digamos, que era muy común en esos años. Se ve mucha historia de Europa. En el 85 se agregó el de problemas contemporáneos de, ¿cómo se llama la materia? De Asia y África. Mundo actual afroasiático. Pero es lo único. De Oriente no ven nada. Y el seminario de historia regional, ¿dónde quedó? Quedó, primero, ¿cómo se llaman los seminarios cuando los elige uno? Optativo en la licenciatura. Y desapareció. Yo lo he hablado con Cristian incluso, porque él me ha dicho esto de las ciudades valletanas. Yo le digo, pero las ciudades valletanas fue un invento de los ingleses. Los ingleses, cuando extendieron el ferrocarril, eso lo sabe Cristian y seguro ustedes también, pero cuando extendieron el ferrocarril de Bahía Blanca a primero Cipolletti, después 1902, 1904, digamos, a Neuquén, en realidad y crearon ciudades cada 7 kilómetros
¿Para qué? Porque tenían que... El ferrocarril se hizo con apoyo del Estado Nacional Argentino porque había una posible guerra con Chile. Se frenó acá porque la guerra finalmente se evitó. Pues entonces los ingleses tenían que inventar una actividad para que el tren le fuera rentable. ¿Qué hicieron? Trajeron agrimensores, crearon la chacra experimental donde hoy está la Facultad de Ciencias Agrarias y generaron, en algún caso, remolacha azucarera, que también la estudiaron con esa, que falló porque los azucareros del norte no les gustó el tema, y tenían representantes en el Congreso que nosotros como territorio nacional no teníamos, Río Negro en ese momento. Y las ciudades cada 7 kilómetros porque tenían empresas de empaque para poder subir el tren a la fruta cada 7 kilómetros. Yo creo que sigue haciendo falta una historia más general de la Patagonia. Y lamentablemente no se ha podido todavía corregir eso. Porque lo noto sobre todo, yo tengo nietos que están haciendo el secundario ya, digamos, y otros que ya están en la universidad. Y la mayoría de los profes han sido alumnos, imagínense, 48 años dando clase. Y bueno, y siempre me dicen eso, qué lástima que no se ve con más profundidad la historia de la Patagonia, ¿no? Bueno, justamente, bueno, además que falta esa visión o esa mirada regional, también creo que falta como una mirada más económica. No tenemos una materia que le hagan sí, énfasis sí, a lo económico. sí. Yo la primera vez que estuve historia económica fue cuando hice la optativa de historia económica y social con Joaquín. Que bueno, que ahí hicimos un trabajo hablando de los ferrocarriles. Hicimos un trabajo de cómo los ferrocarriles, la aparición de los ferrocarriles, como que le cambiaron la estructura económica a grandes ciudades, a grandes pueblos en su actividad económica. Ujú. ¿Cómo fue esos cambios económicos? ¿Qué Claro, bueno, consecuencias tuvo? esto que te contaba, vos fíjate que, por ejemplo, General Roca, que ha recuperado ahora su nombre original, Figemenuco, por lo menos así aparece en algunos medios, digamos, era un fuerte, creado por Roca, un fuerte donde había prisioneros, pueblos originarios prisioneros, digamos. Y a lo sumo, cuando llega el ferrocarril, lo que se empieza es ferrocarril, años de capitalismo atrás, los británicos, ¿qué hacen? Bueno, esto hay que ponerlo a producción, acá hay ríos, ¿qué hacemos? El dique Ingeniero Ballester, 1910, canales y desagües, se quedan con algunas porciones de tierra para empezar, pero prefieren monopolizar el transporte y la comercialización y deja que aparezcan los chacareros, pequeños y medianos productores y que logren un proceso de acumulación. No se van a volver ricos, pero van a tener su casa propia, su tractor, digamos, años de capitalismo atrás los ingleses. Entonces, ¿qué hacen? Tienen familias, trabajo familiar asegurado en chacras de 5 hectáreas, 10 a lo sumo, y ahí producen manzanas y peras, que es lo que además ellos investigan que pueden colocar muy bien llevándolo con el ferrocarril a los puertos de Bahía Blanca o de Buenos Aires. Entonces ahí tenés como esos que eran pueblos que tenían alfalfa al principio, ¿viste? Cerca de los ríos, empiezan con los canales, desagües, las chacras frutícolas, y eso genera servicio, comercio, se van transformando en ciudades. Pero lo que vos decís sí es preocupante. Y vos sabés que, les voy a decir de dónde viene eso, porque no es solo problema de acá. Yo estuve un tiempo en el doctorado en historia acá. Ya no estoy ahí, me he quedado en el CONICET nada más. Y no había una tesis con contenido económico y a mí me preocupa mucho eso. Yo fui presidenta de la Asociación de Historia Económica Argentina, que todavía existe 2 veces,
dos periodos fui presidenta, y todavía insistíamos y siguen insistiendo los colegas que están ahí en la necesidad de recuperar la historia económica. Y les digo de dónde viene que haya desaparecido. Tiene que ver con esas crisis de paradigmas que se producen. Entonces, sobre fines del siglo XX, de algún modo el marxismo dejó de estar de moda. Entonces, claro, yo tengo formación setentosa, entonces tengo una formación ayornada, pero que venía por líneas de ese tipo, digamos, ¿no? Entonces, si se hacía historia económica, te identificaban como marxista políticamente. Que son cosas que siguen pasando, la identificación según lo que uno esté trabajando. Entonces, ¿qué provocó eso en algunas universidades? No en todas, que la historia económica fuera desapareciendo, cuando tampoco tiene que ser lo único, ¿eh? Yo hago historia económica y social, pero mi tesis es sobre los orígenes del movimiento popular neuquino. Es decir, yo hago historia económica y social, pero puedo desprender las bases económicas y sociales de los grupos políticos. Entonces, no tiene que haber un divorcio, no tiene que haber solo historia económica y social, solo historia política, solo historia sociocultural, que es la que más se puso de moda a fines del siglo XX, que está muy bien, porque se empezó a estudiar la problemática de género, todo el estudio de las mujeres viene de ahí, sobre las mujeres, pero hay que compenetrarlo con todo lo demás, ¿no? Hay que unirlo. Dale. Sí, perdón. Bueno, chicos, no sé ustedes, pero a mí hablar tanto de la Patagonia me dan un poco ganas de viajar. Y a Sale vos. mañana ya. A dedo. Y a vos, que estás del otro lado, ¿querés pasar unos días increíbles? Recorre Neuquén y hacé el viaje de los 1000 paisajes. Hacé como los Martínez. Disfrutá de todo lo que tenemos y sacá el fotón de tu vida. Todo esto es Neuquén. Para más información visita turismo.neuquén.gov.ar. Hacé El como mejor los spot. Peña Brown. Ah, no. Susana, quizás volviendo un poco a la charla al comienzo, ¿no? Sí. Y pensando un poco la historia como desde el presente. A mí a veces me sucede que en la facultad, charlando con compañeros, siento que muchas veces sucede que las personas vinculadas a la historiografía, no vamos a decir historiadores porque todavía no lo somos, pero las personas vinculadas a la historiografía suelen pensar el tiempo como en fragmentos, como en partes, ¿no? Y como si no hubiera, se podría decir como fronteras temporales, ¿no? Y me sucede cuando hablo con usted que me resulta increíble cómo puede trazar líneas hacia tan atrás con cosas que son problemas que tenemos hoy, ¿no? Ujú. Entonces mi pregunta, hace un rato Camila preguntaba cuál es la función de la historia como herramienta, ¿no? Y yo más bien quería preguntar cuál es nuestro rol, si es que lo tenemos para usted a su juicio, las personas que nos dedicamos a esta disciplina, ¿no? Sí que lo tenemos. Mucho más de lo que a veces uno cree. Y ese rol hay que hacerlo funcionar. ¿Dónde lo vas a poner en funcionamiento? En la docencia, en la investigación y en la transferencia, que es esto que están haciendo ustedes hoy con la radio. Digamos, la divulgación, la transferencia, ahí lo pones en circulación, digamos, y lo pones en conocimiento. Y creo que hay que trabajar mucho en la complejización, que es lo mismo que vengo hablando hace rato. A mí me preocupa mucho eso, por ejemplo, que ahora nadie esté reaccionando porque se haya eliminado la ley que prohibía la compra de superficies muy importantes de tierras en la Patagonia por extranjeros, que no haya gente en el Congreso que esté protestando por eso.
digamos, eso es lo que se hizo en el siglo XIX y lo vamos a repetir ahora. ¿Y por qué hay tanta gente interesada, jeques árabes, de todo ahí, que ya están comprando? ¿Por qué? Benetton vino porque le interesaban las ovejas, la reina de Inglaterra, obviamente, porque hacía buenos negocios, pero el último capítulo del libro Historia de la Patagonia dice algo que yo, fíjense, en 2005 ya preveía, y es que las próximas guerras no van a ser por el petróleo, van a ser por el agua. Y con la inteligencia artificial más. La inteligencia artificial requiere mucha cantidad de agua dulce. Y la Patagonia es uno de los lugares, de las reservas mundiales más importantes del planeta. Por eso de golpe hay tantos interesados en comprar tierras en la Patagonia y encima se elimina la ley que le ponía límites a esa compra. Me preocupan mucho me preocupan las medidas políticas y me preocupa la falta de reacción social, ¿no? En línea con la crítica por ahí a la formación en historia, como la cuestión del plan de estudios o no abordar historia económica o un tiempo fragmentado, o que el historiador a veces se desliga de su rol social, hay otra crítica que tiene que ver que los historiadores escriben para historiadores, un circulito académico escribiendo para un circulito académico en lugar de escribir para la mujer y al hombre de a pie. Es realmente difícil la transmisión de conocimiento histórico. ¿Por qué no se escribe para la gente de a pie? Mira, en parte tiene que ver con las exigencias de los organismos que nos financian la investigación. CONICET, cuando yo empecé a ser investigadora del CONICET, vos tenías que publicar en revistas que si eran del extranjero, mejor. Que si eran súper indexadas y famosísimas, mejor. Eso te daba más puntaje, más posibilidades de ascenso en la carrera. Después, los libros dependía qué editorial era. Si era una editorial de acá, de Neuquén, y no sé, ya tenía menos valor, digamos, ¿no? Es decir que es como que se denigraba lo que es transferencia del conocimiento. Entonces la transferencia, como muy bien lo dijiste vos, era académica. Era de los historiadores para los historiadores y a lo sumo me contestaba un historiador y ahí quedábamos. A mí me ha preocupado mucho eso, por eso ves que me invitan a una radio, yo digo sí, porque él me decía gracias, yo acepto siempre. ¿Por qué? Porque diría que casi la mejor forma de divulgación, porque la radio la escucha todo el mundo. Digamos, no es igual que... Bueno, yo ese libro, yo lo escribí un poco a pedido de mis... No sé si se ve, es un libro que se llama Sucedió en la Patagonia, historias para ser contadas. Eso es un poco a pedido de familia, de nietos, hijos, sí. Porque me escuchan hablar... De hecho, me preguntaron hoy en qué radio estaba para escuchar. Me escuchan hablar. Dicen, pero mamá, vos contás una cosa que después en los libros académicos no están muy breves, muy metidas en el medio de procesos mayores. ¿Por qué no escribís algo de eso? Y hacía mucho que venía con ganas de hacer esto, aproveché la pandemia, son historias de 3-4 páginas que se leen. No sé si alcancé a darle, y lo digo en el prólogo, quise salirme del lenguaje académico. No sé si lo logré del todo, pero hice un esfuerzo importante para que le gustara a cualquiera que no sepa historia, que ni siquiera tenga un interés especial por la historia. Y ustedes saben que anda muy bien. Para mí, tranquilidad, porque me preocupaba. Anda muy bien y lo leen y me lo piden y la editorial me lo hizo, es de Rosario y lo publicó gratis.
porque es un colega el dueño de la editorial, nos conocemos hace años, pero una editorial pro historia importante. Y le digo, vos publicás cosas académicas, se llama Darío Barriera. Darío, le digo, pero yo tengo ganas de publicar en una editorial, quería alguien que tuviera distribución en el país, algo de historias cortas más de divulgación. Digo, te lo puedo mandar, miralo, sin compromiso, si no, bueno, yo buscaba otra. Y a las 2 horas me llama por teléfono. Y me dice, Susana, te lo hago gratis. Dice, no he podido parar de leerlo. Y esto, dicho por mí, parece poco modesto. Pero no, esa es la intención del libro. Porque ahí vos te enterás que hubo una cacica tehuelche que se llamó María, porque María le puso Darwin y Firroy, digamos, le castellanizaron el nombre, que tenía un poder impresionante. Y antes nosotros ni idea teníamos de que había cacicas mujeres, digamos. Y en el caso de los tehuelches sí, porque era el primogénito o la primogénita la que heredaba, digamos, el cacicazgo. Y bueno, tenés hasta la guerra de Malvinas, la masacre de Trelew, digamos, tenés cosas que barren muchos siglos, pero en historias que se leen muy cortitas, digamos, ¿no? Y que yo diga que ande bien y me ponga contenta es porque creo que de algún modo cumplí lo que yo buscaba con el libro, ¿no? Yo tuve la oportunidad de comprarlo allá en el Congreso del año pasado, en Nueva Patagonia, allá en Trevelin. Y es verdad, me lo leí en el viaje. Es como que todo en el colectivo lo leí. Un capítulo que más me llamó la atención fue de los zonas, si no me equivoco. Ese está... La ceremonia del La Jaén. ceremonia no sabía nada cómo era eso. Y sigue haciéndose, es una ceremonia que ahora se hace más ritualmente, digamos, y simbólicamente. Son los pueblos Selknam, que nosotros conocemos más como Onas, de Tierra del Fuego, pueblos canoeros, que según antropólogos es muy probable que sean desprendimientos de los tehuelches del continente, solo que al ser pueblos canoeros, por justamente el territorio en el que habitan, son más bajos, con piernas curvadas, digamos, se alimentan básicamente con productos del mar. Y según cuentan ellos y las personas que los han trabajado y han escrito sobre estos grupos, antiguamente tenían un matriarcado. Entonces, de ahí salió la idea de que había que enseñarle a los jóvenes adolescentes a ser hombres. ¿Qué significaba ser hombres, entre comillas? Aprender a cazar, aprender a pelear, ser fuerte y ser dominante, digamos, ¿no? Entonces, para eso hacían una ceremonia en un lugar donde las mujeres no podían ni arrimarse, ni a mirar, ni absolutamente secretas, y ahí se encerraban los mayores, se disfrazaban de espíritus con distintos nombres y les enseñaban a los jóvenes todo lo que querían enseñarles en este proceso de ser hombres, ¿no? Y todavía, porque por muchos años se creyó que no había descendencia ona, porque realmente los mataron, desde los buscadores de oro como Julius Popper, que está la historia ahí, hasta los estancieros. Y sí hay descendientes, y hay del lado de los fiordos chilenos, del otro lado de los Andes hay pueblos todavía conformados, poblaciones, localidades conformadas. Y bueno, y siguen haciendo esa ceremonia ya con criterio, entiendo, más simbólico a esta altura. Claro. Sí, muy lindo el libro, la verdad. Yo quería hablar un poco algo que dijo, que es... La otra vez leía a un autor que, si no me falla la memoria, es Nahuel Moreno, y que de los pueblos originarios. Nahuel Pan Moreno, ¿no? Sí. Y hablaba sobre que la colonización no fue una etapa, sino que sigue hasta el día de hoy.
que no veamos como la colonización como si fuera como una etapa histórica, sino que la veamos como un proceso que sigue hasta hoy en día. Y en ese sentido me hizo acordar, también hablando de CONICET y eso, ¿qué papel cumplió los científicos en lo que fue la campaña del desierto y la más llamada campaña del desierto? Y mira, los científicos de esa época, que son básicamente positivistas, digamos, porque es la época del triunfo del positivismo, y son también son seguidores de Comte y también de Kant, en el sentido de que el conocimiento se obtiene por la razón. Todo lo que sea dogmático, lo que sea fe, no vale, digamos, no es creíble. Por eso nuestra ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria la hacen con ese pensamiento, muy de segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y primera parte del XX. ¿Y qué me preguntaste vos que se me fue? ¿Qué papel cumplió los Bueno, científicos? y los científicos de la época tienen esa formación. Entonces, ¿qué pasa? Si todo se entiende por lo que yo puedo racionalizar, eso genera comportamientos típicos de la época. Por ejemplo, Perito Moreno, un hombre que en los temas limítrofes tiene un papel muy meritorio, pero si vos lo analizás como científico, y tenés que verlo como científico de su época. Por ejemplo, él hace amistad con algunos caciques como Sayhueque, que vivía acá en Valle, cerca de Junín de los Andes, pero también quiere que Sayhueque le diga por dónde están cruzando a Chile, cosa que Sayhueque no le dice a nadie porque está haciendo negocios permanentemente. Es amigo, dice Moreno en sus libros, de Sam Slick. Sam Slick es hijo de Casimiro Biguá. La historia de Casimiro Biguá, no sé si la conocen, es un cacique, el que sigue el que hereda el cacicazgo de María. Casimiro, cuando tenía unos 13 años, la madre lo entrega a un comerciante de Carmen de Patagones. No, más chiquito lo entrega. Cuando tenía 13 años, él huye, se llama Biguá porque era Bibois, el apellido del francés que lo había, no adoptado, lo tenía ahí para hacerlo trabajar. Se viene al sur de la Patagonia y se va a transformar en un cacique muy poderoso. Tiene 2 hijos varones a los cuales los manda a Malvinas a estudiar inglés, porque ya es consciente de la apropiación de tierras que están haciendo los británicos y de la importancia de poder comunicar y entender. Sam Slick es uno de ellos, por eso tiene ese nombre tan raro. Y Moreno es conocido de Casimiro, lo acompaña en sus movimientos estacionales que tenían los tehuelches, era tehuelche Casimiro, y Sam Slick muere en una pelea, borracho, saliendo de un boliche en Carmen de Patagones, se pelea con otro, lo acuchillan y se muere. Y lo entierran, en un entierro tehuelche típico, digamos, y el perito se entera dónde está y qué hace, lo desentierra y le corta la cabeza. Y vos cuando lees el libro decís, pero era el amigo. El amigo. Claro, le cortó la cabeza. ¿Por qué le corta la cabeza? Porque en esa época los científicos se llevaban los restos para estudiarlos en los museos. Estaba lleno de restos de pueblos originarios, digamos. Entonces, llevarse la cabeza era para estudiar qué características físicas tenía el cráneo, digamos, de un tehuelche. Y después, cuando está el director del Museo de la Plata, él, obviamente está en conocimiento de que han llevado a varios caciques de la actual zona de Bariloche, Follel y Nacayal, que eran primos hermanos de Sayhueque, que eran familia, casados con mujeres tehuelches,
Digamos, ahí ven ustedes otro tema que está muy poco tratado, que son las relaciones interétnicas, digamos, ¿no? Bueno, a Foyel y Nacayal y sus familias estaban prisioneros en la isla Martín García. Entonces Moreno pide que liberen a 15 y los lleva al Museo de la Plata. Pero lo pone a Inacayal como personal de maestranza. Tiene una piecita en el museo que es personal de maestranza, limpia el museo. Un cacique que tenía un poder antes impresionante. Limpia y plumerea en esa época. Yo tengo fotos en los libros y uno ve los esqueletos puestos, eso los museos ya no los tienen, los han guardado, digamos, y los están entregando, los que están identificados los entregan a sus descendientes. Pero bueno, lo común, imagínense, en Acayal, dicen que muere de muerte, no sé qué, natural, pero hay un colaborador de Moreno que trabajaba en el Museo de la Plata que dice que se para al borde de una escalera y se suicida, en realidad. No sé, tengo los dichos de esta persona, no tengo las pruebas. Sí hay un video muy lindo hecho por estudiantes de la Universidad de La Plata, donde con documentación que ellos han encontrado, dice que Inacayal se suicida, claro. Se imaginan, se muere las mujeres, más de una mujer, y tiene que descarnar los esqueletos. Y uno ve ese Moreno, y ese es el Moreno científico. Como es Ceballos, que tenían restos a montones, digamos. Y lo mismo los científicos europeos, porque d'Orbigny, que está en Carmen de Patagones, esqueleto que encuentra, esqueleto que, claro, se lo lleva a Francia, incluso de focas, mata focas a montones para estudiar después, y bueno, uno lo ve desde ahora y dice, qué barbaridad. Ese era el cientificismo de esos años, ¿no? Esa era la civilización. Sí, así es. También un poco, Ale preguntaba sobre la colonización y a mí se me venía a la cabeza Trevelin, que la bandera, que una bandera galesa flamee territorio patagónico. ¿Es colonización disfrazada de turismo? Mira, en realidad los galeses son de los primeros europeos que llegan a la zona de Argentina, porque vienen en 1865, temprano, digamos, en realidad porque los echan de Gran Bretaña por su religión, digamos, vivían en pueblos mineros, y los traen sobre la base, yo he visto en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires como un folleto donde muestran el río Colorado de la Patagonia, digamos, como un río que flotan frutas arriba, es decir, les hacen creer que vienen a un paraíso terrenal donde hay, les dicen, animales rojos, son los guanacos, digamos, que les van a permitir comer, bueno. Les venden eso, más la persecución de la corona británica, se vienen, algunos se quedan en Estados Unidos por más fácil cuestiones idiomáticas y demás, religiosas, y otros se vienen, los apoya el ministro Rawson, y se vienen a la zona de Puerto Madryn, sobre la costa. Pasa que, como les decía, eran pueblos mineros, digamos, y ahí lo único que pueden hacer es agricultura, pero además para hacer agricultura tenés que saber qué hacer con el agua, construir canales, construir desagües, bombas para extraer el agua del río. O sea que todo eso les cuesta mucho. Y en todo esa construcción, ellos generan colonias y les llaman colonias. En un avance hacia el oeste, fundan Trevelin, que es el pueblo del molino. Ahí, bueno, básicamente ellos lo que producen todas las colonias galesas son cereales y derivados de lácteos, quesos, digamos, tienen vacunos derivados de lácteos. Y en Trevelin
la población original fue galesa. Yo no veo mal que dicen la bandera galesa porque tiene que ver con su identificación histórica. Ahora al lado tiene que estar la bandera argentina también, sin ninguna duda, digamos, ¿no? Que los recibió. Igual tuvieron muy buena relación con los tehuelches, muy buena relación con Casimiro, por ejemplo. Casimiro les enseñó a usar boleadoras a los hijos de los galeses, les llevaba de vez en cuando una yegua o un guanaco y lo asaban en conjunto. Por eso, no me sale ahora el más conocido de los ganeses que está enterrado ahí en la zona de la cordillera, Evans, en algún momento pasa por Valcheta y ve, por supuesto, hay unos alambrados con alambre de púa arriba y gente muy mal, muy delgados, realmente mal alimentados, desnutridos, tomados, que le gritan vara, vara, y vara es pan en galés. Le están pidiendo pan. Y Evans conoce a algunos y se va a Buenos Aires y pide que los liberen, dice es un campo de concentración, y no le hacen caso, mueren por desnutrición muchísimo en Valcheta. O sea que logran hacer una relación armoniosa, salvo en una oportunidad que otro que era un grupo de galeses rifleros que se llamaban, tienen un encontronazo con un grupo de tehuelche. Pero los que estaban ya viviendo en estos pequeños poblados, pequeñas colonias, tienen buena relación. Y sobreviven gracias a los tehuelches, le diría. Un poco para ir cerrando ya, una de las últimas preguntas. El libro Historia de la Patagonia es como un primer latido, ¿no? Va a ser reiterativo, ¿no? Pero de la historia regional. Pensando en los nuevos investigadores, en los actuales investigadores y en los futuros investigadores, bueno, que estoy rodeada de ellos. ¿Qué vacantes considerás que le quedan? O sea, ¿qué vacantes quedan posibles para investigar? Sí. Muchísimas. Coincido, nos salió a los dos a la vez, muchísimas. Mirá, hay tantos temas como se te puedan ocurrir. Y a partir de que vos digas, yo elijo este tema, con esa precaución que dije a la entrada, yo no elijo estudiar este micrófono. Este micrófono es parte de esta radio, tiene que ver con ustedes, tiene que ver con la brillante idea de tener este espacio. Entonces, si vos encontrás ese tema que te apasiona, te gusta, le das formato, lo metés adentro de algo que lo vuelva comprensivo, te aparecen puntas. Miren todas las que les conté yo, que empecé estudiando las vacas de la precordillera y los toros de la precordillera. Te empiezan a aparecer puntas por todos lados, digamos, y vos ahí vas eligiendo. Que esta punta me gusta, por acá puedo seguir. Y en realidad cuando uno elige su tema de tesis es una de esas tantas puntas, ¿no? Y van a darse cuenta, si hacen, que espero que sí, y los invito también a tratar vieron que hay donde estuvieron el otro día ustedes, el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, que es una unidad ejecutora, unidad académica de bipertenencia, es CONICET, Universidad de Comahue. Yo tengo lugar de trabajo, a mí me contrata el CONICET ad honorem, porque soy jubilada, pero me sigue contratando porque sigo produciendo, digamos. Mientras yo quiera, me va a seguir contratando. Yo sé que es una época muy difícil, muy malísima la política respecto al apoyo a la investigación, a la ciencia y técnica y sobre todo a las ciencias sociales y humanas. Realmente es muy fea la situación. Pero aún así no se desalienten, digamos. La posibilidad de pedir becas es siempre una buena posibilidad para poder terminar un doctorado.
ahora el CONICET a mí me designó miembro de una comisión asesora de fortalecimiento. ¿Qué hago en esa comisión asesora? Es de la gran área de sociales y humanas. Son chicos y chicas ya de cerca de 40, 30 y algo, 40 años, que en su momento no entraron como docentes, han investigado en algún grupo de investigación, pero nunca tuvieron una inserción concreta en un organismo de ciencia y técnica. Esta comisión asesora, en esta que estoy yo, tenemos 174 casos para ver. ¿Qué tenemos que ver si esa persona que en su momento no se presentó a beca o se presentó, como les pasa ahora con esta falta de apoyo económico a la investigación, no entran, si tienen posibilidad de entrar? Esta comisión vuelve a estudiar los casos, es una comisión de fortalecimiento que ha logrado crear el CONICET y que es una gran cosa, ¿no? Yo estoy viendo casos de universidades, en este momento estaba viendo uno de Misiones hoy, una chica con formación que no ha podido, algunos son doctores ya, pero no han podido seguir con su investigación por falta de apoyo. Entonces, buscar un buen director, buscar un buen organismo que los contenga, digamos, y bueno, realmente está muy mal la situación. Yo les estoy como diciendo, anímense igual aunque esté mal, porque espero que en algún momento futuro vuelva a recuperarse. Nosotros teníamos siempre apoyo del CONICET, de la agencia que desapareció también, la Agencia Nacional de Ciencia y Técnica, que nos apoyaba mucho con los proyectos. Bueno, pero eso hay que recuperarlo, hay que seguir haciendo fuerza para recuperarlo. Todo va a mejorar. Yo espero que sí. Vamos a recuperar. Sí. Susana, yo pensaba para ir y venir y jugar con la historia entre pasado y presente, ¿a qué discusiones se enfrenta hoy la Patagonia? A la hora de estudiarla, a la hora de investigarla. En la actualidad. En la actualidad. Y yo este tema de las tierras es un tema que yo estaría estudiando, yo ya no estoy haciendo trabajo de archivo, pero yo ya si estuviera haciendo trabajo de archivo lo estaría viendo, porque de golpe ya han venido grupos, digamos, de distintas nacionalidades con interés de comprar superficies grandes en la Patagonia. Y está todo el tema de las tierras raras y de la minería, son todos temas muy complejos que van a afectar de una y mil maneras a la sociedad que vive y convive en la Patagonia. Entonces yo estaría investigando eso, a ver qué hay para, como lo que decíamos recién, ¿no? La necesidad de agua dulce va a traer capitales, y lo mismo que está pasando ahora por el petróleo en montones de lugares, te vas a encontrar que en algún momento va a estar pasando por el agua. Y creo que también es en función de las transformaciones del presente y de las nuevas problemáticas que van apareciendo que le podemos formular nuevas preguntas al pasado y cómo el pasado se va reescribiendo también en función de lo que sucede hoy. Totalmente de acuerdo, así es. Vamos cerrando. Bueno, Susana, antes de cerrar, preguntarle cómo la pasó. Si le gustó. Bien, no se notó. No, a mí me encanta, y además fue un placer recibir el mail de Alejandro, que además los mencionaba a todos con nombre y apellido. No, me encantó la idea, viste que te dije enseguida, ese miércoles no puedo, pero el que viene puedo. No, me encanta, y si alguna otra vez quieren hablar de algún tema más en particular, me invitan cuando quieran. Yo soy materia dispuesta para estas cosas, me encanta. Muchísimas gracias. Soy fan de lo que hago. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y quizás un poco para cerrar, porque creo que a lo largo de toda la charla un poco siempre terminamos, a pesar de estar vinculados a la historiografía, volviendo al presente, ¿no? Y pensando en el presente.
Y sobre todo con las últimas cuestiones que habló sobre el CONICET, bueno, estamos en un momento en el que nos gobierna gente que odia nuestro país, básicamente, que atenta contra el pueblo y contra cualquier cosa que pueda tener algún tipo de valor para nosotros, contra nuestra cultura, contra nuestra educación. Y un poco en ese sentido nosotros desarrollamos este humilde espacio que es una trinchera, ¿no? Sí. Y en ese sentido me parece que usted ha trazado una línea que esta trinchera un poco intenta seguir. Entonces agradecerle por todo su trabajo y su obra que un poco nos sirve. Y de yo guía. felicitarlos de nuevo. Además el nombre de trinchera viene de 10. Esto es lo que hay que hacer. Digamos, este tipo de cuestiones es lo que hay que hacer, que yo veo que todavía falta en el conjunto social, así que los vuelvo a felicitar y ojalá se incorporen más estudiantes y logren captar más compañeros y compañeras para que, bueno, peleen por la historia, una historia que sirva, como venimos hablando, para el presente y para el futuro también, porque la historia, como vos decías, uno ve el presente, lo ve a través del pasado, pero también de algún modo estás dibujando qué futuro estás esperando. Bueno, gracias chicos, un gustazo. Bueno, muchísimas gracias Susana. De mi parte, poco más. Los esperamos en la próxima emisión. Cuando tenga que ser. Chao. Gracias. Gracias. Adiós.